comentar al respecto, y luego teniendo muy en cuenta que la periodización que hemos hecho es muy general. Pasan muchísimas cosas más de las que comentamos con 4 pinceladas en 1000 años de historia de Edad Media. De Edad Media encima entendida, ni mucho menos como comentamos el otro día, como una edad oscura, una edad de ignorancia. No, 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 no. Musicalmente fue una época muy rica, ¿no? Estuvimos viendo pues las características más importantes de la música en la antigüedad clásica, que sabéis que es nuestra base, ¿eh? De hecho, el pensamiento hasta hace prácticamente siglo y poco osciló el pensamiento musical entre ahora soy más platónico, ahora soy más aristotélico, ahora un poquito de todo, ahora tiro para atrás, ahora para adelante, un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Y el predominio de la razón, en muchos casos, de la intelectualidad, y en otros de que la música pues se dejara un poquito más hacer y sirviera también para contentar a los placeres más allá de todo esa fundamentación teórica. Con vuestro permiso me voy a sentar porque tengo la espalda fatal. Ah, y me levanté a las 6 de la mañana y ya va el día entretenido. Eh, y, y luego tengo ensayo. Después de terminar aquí me voy de ensayo, con un grupo de saxofones, o sea que el día va completo. Pero eso es vivir, ¿no? Habrá que hacer cosas, ¿no? Bueno, pues también comentamos a grandes rasgos pues los cambios que hubo en el Renacimiento y cómo el Renacimiento pues fue un periodo que en el campo de la arte, en el campo de las humanidades fue extraordinario, y en el campo de la música, sin embargo, pues no hubo ese contraste tan grande como el que hubo en otras artes. ¿Por qué? Porque el Renacimiento sí que supuso un desarrollo y una humanización, ¿no?, del concepto de la música, pero siguió con las mismas formas, las mismas estructuras y prácticamente el predominio de la misma música durante prácticamente 2 siglos. Cuando vino lo que nosotros podríamos llamar como Renacimiento, la vuelta a los valores de la antigua Roma, de la antigua Grecia, ¿no?, la vuelta a las formas musicales más importantes de la antigüedad, ese drama per música o esa ópera per música u ópera y música, en realidad va a ser el barroco, un periodo que comentamos, un periodo de contraste, un periodo donde los poderes absolutos se sirvieron de la música y la utilizaron como una plataforma, ¿no?, de demostrar su poder tremendo, una época de contrastes, de muchísimos contrastes. Pues ese periodo, como comentamos, es el que generalmente empieza a dotarnos de contenido para nuestras salas de conciertos. Las salas de conciertos no de música antigua, no de música medieval, sino el concepto que nosotros tenemos moderno de asistir a un concierto para ver obras que por lo general empiezan en un periodo que no se retrotrae más allá de Purcell, Vivaldi, Händel, Bach, y que llega pues hasta, por desgracia, en muchos casos, digo por desgracia porque la música contemporánea se nos hace durilla en muchos casos, y luego pues no dejamos de tener que hacer rentable un negocio que sabéis que cuesta miles y miles y miles de euros. O sea, yo no sé por dónde andará el sueldo medio de un músico en la OCG. Mal paga no está, pero hacer una idea, que cada músico de Metropolitan de Nueva York cobra $240.000 al año. Estamos hablando de mucho dinero al mes. También es verdad que está distinto. Cada músico, no el director, cada músico está cobrando pues del orden de 25.000 euros mensuales. Es lo que tiene de sueldo un músico de esos. Y los cantantes cobran más que los músicos de la orquesta. Y el coro tiene 90, 100 músicos. Echar solistas, echar decorados, echar no sé cuánto. O sea, eso es un dinero increíble, ¿no? O sea, las mejores producciones del mundo, y Metropolitan de Nueva York pues tiene producciones de las que encima tuvimos la suerte de que se grabaran en vinilo primero, luego en CD. La época del DVD fue algo extraordinario, ¿no? Y ahí por ahí, pues algunas que dicen, no, sí, claro que aquel día perdiste dinero, pero a lo largo de estar vendiendo y a lo largo de ser. Y luego otra cosa, hay sitios que tienen muy en cuenta que la cultura no está hecha para ganar dinero, pero que una de las mejores ciudades del mundo, las mejores ciudades del mundo hoy día, tienen, claro que sí, un buen equipo de fútbol, pero tienen los mejores museos, tienen las mejores orquestas y tienen propuestas culturales al nivel de lo que son ciudades de esas características, ¿no? O sea que hay gente que por suerte lo valora y sabe que por encima del coste hay otro bien mayor.
que es el que muchas veces, hoy día, esta mañana le he estado dando clase, tengo varios tutorandos en trabajo fin de grado aquí en el conservatorio, en la carrera, y me ha llegado un chico que lleva 3 meses en Alemania y está alucinado. Dice, estoy viendo las mejores orquestas del mundo con mi bono, que me cuesta cada concierto 8 euros, 10 euros. Cuesta 12 euros ir a ver Filarmónica de Berlín, ir a ver en butaca una de las mejores compañías de ópera del mundo te está costando 15 euros. Resulta que todo el transporte es gratuito, un bono de 50 euros para ir a todos los museos de Alemania las veces que quieras. Y eso, claro, eso contribuye a que las cosas vayan de otro modo, ¿no? Pero bueno, vamos hoy a ver hasta cómo hacemos. Yo me he traído muchas cosas, yo digo siempre para que me sobre, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un recorrido por algunos de los aspectos más destacados, ¿no? Y una evolución de lo que sería pues, uno de los géneros más importantes. De hecho, hay quien divide los géneros musicales a grandes rasgos en dos, básicamente: música vocal y música instrumental. Y en contra, o a diferencia, más que en contra, de lo que habitualmente nosotros vemos cuando vamos a un concierto de música sinfónica, hoy día casi todo lo que vemos es instrumental, o un porcentaje grandísimo de las obras que vemos en las salas de conciertos son instrumentales. La mayor parte, o un porcentaje grandísimo de la música a lo largo de toda la historia, ha sido vocal. Ha sido vocal, ¿no? Por esa relación que vimos con el texto, y bueno, pues porque también a nivel de interpretación, pues qué mejor que tener nosotros y poder disponer de un instrumento que tenemos todos. Más bueno, más malo, de mejor marca, de menor marca, formado, sin formar, pero al menos todos tenemos una voz. Y de hecho, hasta en el siglo XIX, que de ahí viene la tradición de tener coros tan grandísimos, la música instrumental se popularizó un montón. Pero, aunque había mucha gente que tocaba instrumentos, muy poca gente tenía el nivel ya en el XIX para tocar en orquestas profesionales. ¿Cuál fue la solución? Apuntarse a coros. Y llegamos a tener, sobre todo en Centro Europa, ciudades que tenían a lo mejor 20.000 habitantes y que tenían 5 coros de 200 personas cada uno. O sea, la música vocal ha tenido un desarrollo tremendo. Casos como, por ejemplo, la Octava Sinfonía de Mahler, no sé si conocéis esa obra o no, esa es de las que tiene más dificultad para llevarla a cabo, porque es una obra de unas dimensiones tremendas, con una primera parte del texto en latín, una segunda parte en alemán, con 8 solistas, y el día del estreno cantaron 1053 personas en el coro. Por eso se llama la Sinfonía de los 1000. Eso muestra, por una parte, la grandiosidad del momento, y por otra parte muestra la cantidad tan grandísima de música que había aficionada a la música, porque no todos eran músicos profesionales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a grandes rasgos? Si veis que a lo mejor me quedo en algo muy básico o al contrario, ya sabéis, levantáis la mano, Ramón, que esto no sé qué, que esto no sé cuánto, ¿no? Y me preguntáis lo que queráis. Lo que quiero hacer es un recorrido muy rápido, ¿m?, por los diferentes tipos, los más significativos de voces, porque a veces nos llega, y cuando no tenemos la formación, aunque como he dicho, ojalá yo hubiera escuchado y escuchara la música que habéis escuchado muchos de vosotros, de vosotras, pero a veces escuchamos que vemos mezzosoprano, contralto, barítono, soprano lírica, tenor dramático, y nos quedamos a dos velas, no sabemos exactamente eso qué es. Nos quedamos, como mucho a lo mejor llegamos a que es una voz femenina, una voz masculina, pero pues también un poco por hacer una breve aproximación a eso y quedarnos o hacer un recorrido con las formas vocales o los géneros vocales más importantes a partir de fundamentalmente el barroco. Como el otro día hablamos de la Edad Media y casi todo era vocal, pues los mismos ejemplos nos pueden servir para ver cómo se desarrolló la música en ese periodo. En el Renacimiento lo mismo, y lo que he traído pues básicamente ha sido unos ejemplos para que nos ilustren pues algunos casos de cómo funciona la voz humana dentro de un repertorio que conocéis, ¿no? Porque sé que aquí melómanos todos, pero encima operófilos seguro que hay más de uno que, madre mía, del amor hermoso, ¿no? Por cierto, seguramente os suena un psicólogo también especializado en neuropsicología, Oliver Sacks. No sé si os suena ese hombre, ¿verdad? Hay un caso que hay un libro que os recomiendo que es fantástico, era El hombre que confundía a su mujer con un sombrero.
¿eh? Y ahí, en una serie de capítulos, narra, bueno, tiene un libro que os aconsejo que leáis específicamente dedicado a la música, que es fantástico, Musicofilia, se llama. Pues en otro libro, el de la mujer con el sombrero, describe el caso de un hombre, de un paciente que trató durante años, que él calificaba y que la terminología de la época calificaba como el sabio idiota. A mí me gusta muy poco ese término, la verdad, pero lo calificaban ahí. Gente que tenía unos conocimientos extraordinarios y un cerebro extraordinario para algunas cosas, pero luego no sabía relacionar cosas básicas ni siquiera relacionadas con lo que sabía. Oliver Sacks le puso a ese hombre el apodo del New Grove o del Grove andante. El hombre era hijo de un cantante de ópera profesional del Metropolitan, no dice quién, y el hombre parece ser que había nacido pues con una enfermedad, había tenido una meningitis que casi hace que fallezca de jovencito, y a partir de ahí, pues parece que sus padres se dieron cuenta de que para algunas cosas era un auténtico negado, pero a su edad adulta, con 50 años de edad, sabía reconocer con unos segundos entre más de 2000 versiones de ópera, que eran las que había escuchado con su padre a lo largo de toda su vida. Sabía más de 2000 versiones de ópera, se sabían los libretos de memoria, sabía qué aria era la que sonaba de cada ópera, quién cantaba, quién era el director, el coro y qué día o qué año se hizo esa grabación. Y le llamaban el Grove andante, tenía una pasión tremenda por la música de Bach y su vida era cantar. La importancia, ¿eh? Y como mucha gente se siente especialmente reconfortada por cantar. Hubo un momento en el que no tenía a nadie y lo llevaron a una residencia. Y el hombre empezó a tener un comportamiento negativo, a ser agresivo, no sé cuánto, y cuando dieron con lo que le pasaba al hombre era que había dejado de ir a cantar al coro de su iglesia todos los domingos. Se sabía de memoria las más de 200 cantatas de Bach, sabía cada día que se cantaba en cada una, eso era una cosa tremenda. Y una vez, hablando de Bach, en una de las consultas con Sachs, le dijo, Bach, porque Bach es no sé qué, no sé cuánto, pa' aquí, pa' allá. Grove, tomo 1, página 217, párrafo 4. Se sabía el Grove, que es una enciclopedia de música, que tenía entonces 9 volúmenes y cerca de 12.000 páginas, se sabía el diccionario Grove de memoria, palabra por palabra. O sea, cabeza absolutamente increíble, ¿no? Y sin embargo, él no cantaba muy bien, como decía Sachs, porque parece que había tenido fruto de esa meningitis una lesión y tampoco es que cantara de maravilla, pero la idea es pues que aún así disfrutaba como pocos, ¿no? Creo que todos tenemos claro, y todas, no lo sé hasta qué punto, que la voz es quizá el instrumento más perfecto que existe. Hombre, yo me miro a la mía y digo, sí, ya, no. Pero con la voz se puede hacer absolutamente de todo. Y un ejemplo, para salirnos un poco de contexto, a mí me encanta mucho, me encanta una barbaridad, escuchar los campeonatos de beatboxing. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Qué es el beatboxing? ¿Quién nos lo cuenta? ¿Lo sabéis lo que es? ¿Mm? Ahora os pongo un ejemplo. Eso es caja de música, caja de sonido, ¿no? Los primeros efectos especiales que se hicieron en películas y en series se hicieron con gente que imitaba sonidos de la naturaleza, animales, ruidos, se grababan y eso se quedó como una caja de sonido para luego trasladarlo a otro sitio. Yo me he dado cuenta, cuando he dado clase a niños chicos, que le pone a Pavarotti cantando, que le pone a María Callas, y dicen, bueno, está descontextualizado lo que hablábamos del valor emocional que tenía, ¿no? Pero le pone esto y lo flipan. Esto es uno de los episodios de las charlas TED, y este hombre, os cuento y no hablo mientras. Este hombre en 2013 fue campeón del mundo de beatboxing. Todo lo que hace, lo hace con la voz. Estamos hablando de poder hacer 3 y 4 líneas melódicas y rítmicas a la vez, imitar absolutamente todo, ¿no? Y vais, de verdad, creo que a pasarlo muy bien, en unos 2 minutos 3. Si queréis luego todo esto, como os digo, lo pasaré. Pero este hombre cuenta en una entrevista que sus padres le decían que dónde leche se creía
que iba a ir haciendo ruiditos con la boca encerrada en su casa. En esta época estaba cobrando $50,000 por recital, por decirlo de alguna manera. Ahora veréis lo que hace. And I've come here today tío to que habla come normal. clean about what I do for money. Basically, I use my mouth in strange ways in exchange for cash. I usually do this kind of thing in seedy downtown bars and on street corners, so this mightn't be the most appropriate setting, but I'd like to give you guys a bit of a demonstration about what I do. Como digo, todo es su voz. ¿Escucháis la melodía, el ritmo a la vez? And now, for my next number, I'd like to return to the classics. ¿Veis? Es espectacular. O sea, es el punto de en unos años llevar la experimentación con la voz a límites que hace 50 años nadie habría sabido. ¿Habéis visto en un minuto todas las cosas distintas que ha hecho? Pero mirar ahora lo que hace. Suena como un instrumento natural. Mira cómo suena esta batería. Es increíble. La batería y el bajo a la vez. Ahora mete los acordes. Y mira lo que hace ahora. Es absolutamente increíble, fuera de lo habitual, lo que es capaz de hacer alguien con la voz, ¿no? Te hace un viaje por varios sitios donde hace la música de distintos lugares. Y mirad lo que hace al final. Él explica cómo va lo de la caja de ritmos. A este lo deja en su dormitorio con un bicho de eso y lo tiene entretenido para siempre. Va haciendo cada cosa, la va grabando, se queda como base y va metiendo todo lo que vaya a escuchar, sale de su voz. Mirad lo que hace. Mirad. Eso ya lo está grabando a él. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce you Ya se ha quedado. to a friend of mine, one of the greatest Porque ya se queda sonando. Eso lo graba. Eso es la beatbox. Eso es la caja de ritmo. Él ya se ha quedado. Pero mira. Eso lo está haciendo él ahora. Ya se queda grabado. Y ya graba dos cosas. Una trompeta. Y otra la tercera. ¿Veis? Ya se queda. Mirad cómo hace la segunda voz de la trompeta. Este no se aburre en casa. Por eso es campeón del mundo. Mira cómo le mete la batería. Hi, ladies and gentlemen. I'd like to introduce you, the star of the show, one of the greatest jazz legends of our time. Y encima la manera con la que lo es que es un showman. Warm hand of applause for the one and only
Mr. Peeping Tom, take it away. Mira, mira. ¿Qué? Este es campeón del mundo, fue en su época, ya luego había otros porque solo te dejan presentarte una vez, eso no es como en la Olimpiada. Pero mira cómo está improvisando. Mira qué platillo, cómo hace la batería. Y está improvisando encima. La tuba, el trombón, la tuba. Y tampoco canta mal. La técnica de Armstrong Thank you very much. Me he salido un poco de siempre, pero veis que creo que esto es la muestra de lo que puede hacer una voz humana. Y lo que ha hecho la voz humana desde que existe y lo que ha hecho el ser humano ha sido buscar en cada momento, según sus conocimientos, según sus requerimientos, qué era lo que las voces podían llegar a hacer. Había momentos en los que nos encontrábamos que los grandes compositores, como Beethoven, era un pianista extraordinario y explotaba el piano. Había compositores que eran gigantescos bajos y explotaban el que sabéis que es el registro más grave de lo que habitualmente nosotros clasificamos como voces agudas, voces graves. ¿Veis que no he dicho femeninas ni masculinas? Hay voces graves de mujeres, voces agudas de hombres, hay un batiburrillo que eso es tremendo, pero cuando los músicos en la música instrumental sabían que llegaban a límites donde no llegaba nadie, pues hacían lo que casi nadie hacía, ¿no? En el caso de la música vocal, había cantantes, compositores como Johannes Ockeghem, no sé si os suena, por ejemplo, ese compositor del siglo XV, que dicen que era el mejor bajo del mundo. Pues hacía cosas que eran tremendas, ¿eh? Mirad estos chicos que me he traído aquí, para que conozcáis también. Esto es un ensayo de un grupo de música vocal, son 8 o 10 segundos, pero veréis cómo suena esto. Este chico del medio estudió con nosotros aquí en Granada, es de Almería, se hizo el superior de piano, pero él siempre quería cantar. Es un bajo y ahora está en uno de los grupos vocales más importantes del mundo. Mirad cómo suenan estos 3 bajos. Que ellos mismos se parten el culo ahora y diciendo, pues, ¿esto qué es? ¿Eh? ¿Cómo suena? Como diciendo, ¿cómo suena eso, no? O sea, veis cómo canta eso. Y a veces ciertas voces para cierto tipo de música, ¿no? En el Renacimiento los bajos se expandieron mucho y sin embargo más adelante hubo que esperar siglos para que hubiera luego bajos también realmente poderosos en otro tipo de música. ¿Por qué? Porque cambiaron los gustos. La gente prefería soprano, la voz más aguda de las mujeres generalmente, prefería terones porque eran también los más dinámicos, eran los más ligeros, eran los que más se podían parecer más a los instrumentos y viceversa, pero es que hay algunos ejemplos extraordinarios de voces que muchas veces pues no sabemos calificar. Los coros pueden utilizarse de manera muy distinta. Ya hablaremos el próximo día de la música de cine. Pero mirad qué cosa más chula. ¿Habéis visto Juego de Tronos? Pues mirad la música. No que se extinguieron, siempre ha habido bajos, y en la música religiosa, pero fueron, en un momento dado, en el campo de la ópera, por ejemplo, fueron menos habituales y en algunos casos inexistentes. Lo mismo que las contraltos. Y es curioso cómo los instrumentos y los conciertos que más
se hicieron en el barroco, por ejemplo. Un concierto es una obra para uno o varios instrumentos solistas y orquesta. Esa es la diferencia más evidente que hay, por ejemplo, con una sinfonía. Una sinfonía es música instrumental, sin aparentes solistas. Un conjunto, generalmente una orquesta, que, bueno, ya veremos cómo las orquestas evolucionaron mucho según también con los siglos, pero se preferían las voces de soprano, las voces de tenores, que muchas veces eran más adecuadas a estos personajes de héroes, de jóvenes, amantes. La voz se nos pone más grave. Yo en los últimos 30 años me ha bajado una quinta. Yo era tenor y ya no llego aquí, pero mi papel de bajo lo defiendo porque llego, ¿no? La voz va más grave. Y claro, se preferían voces que eran más ágiles, que representaban también a personajes que en la realidad eran más jóvenes, la juventud asociada al amor, al deseo, a todos esos elementos que en esa época eran pues solamente adecuados a ciertas edades, ¿no? Como si en el resto de la vida no se amara, no se quisiera y no se odiara por igual, ¿no? Mirad cómo suena este coro. Esto es la orquesta de la radio danesa, que se ha vuelto famosísima, la orquesta, entre otras cosas, porque se ha dado cuenta de que si Mahoma no va a la montaña, que vaya a la montaña Mahoma. Han empezado a hacer algo de manera habitual, incluir en sus ciclos de abono música de cine, música de videojuegos, música de películas. Del mismo modo que la gente empezó a escuchar a Mahler antes de que estuviera, tenemos que también darnos cuenta de que nuestra música de cine es buena parte de nuestra música clásica contemporánea. Y vamos, tienen de algunos vídeos, te ves una quinta de Beethoven por ellos y tienen, sí, hace 6-7 años, 3 millones, 4 de reproducciones, que dices son muchas, pero es que tienen bandas sonoras con 250 y 300 millones de reproducciones. Hemos clasificado y generalmente se han estudiado pues con uno de los géneros más importantes de la música occidental, que ha sido fundamentalmente con la ópera. Pero según los estilos, según si es música religiosa, si es música profana, con el paso también del tiempo y una experimentación continua, pues los compositores han llegado y se ha llegado a tener, pues, de pensar como se hacía en el Renacimiento a 4 voces generalmente, lo que nosotros, para entendernos en una terminología actual, soprano, contralto, tenor y bajo, pasamos generalmente a tener 6 voces, porque entre la soprano y la contralto está una que es medio soprano, la mezzosoprano, y entre el tenor y el bajo estaba el barítono. Pero claro, tenemos sopranos. Algunas llegan al cielo. Las sopranos de coloratura, ¿recordáis el concepto del timbre asociado al color? Sopranos que no tienen una proyección tremenda, no pueden tocar, por ejemplo, Wagner, no pueden cantar Wagner porque requiere mucha potencia, pero tienen una ligereza tremenda. Y como uno de los ejemplos de las sopranos de coloratura, todo el mundo conoce la flauta mágica, el aria de la flauta mágica, y no sé si habéis visto a esta mujer cantando, a Diana Damrau, que esto es una absoluta locura. Y cuando uno escucha un disco se sorprende. Había una soprano de coloratura en la época de Karajan que era absolutamente brutal, Cristina Deutekon, que eso quien ha tenido la ocasión de conocerla y de escucharla dice, madre mía, pero esto es algo absolutamente excepcional, porque es que encima no es solo cantar, es escenificar, no tiene... A mí me acuerdo que cuando yo empecé a dar clases en secundaria me decían los niños, maestro, ¿y el micro? ¿Dónde tienen micro? Digo, ¿qué micro? Que no hay micro. Que eso es proyección pura y dura por encima de una orquesta. Y no sé si habéis escuchado esta versión de la flauta mágica, pero esto es para morirse, ¿no? Porque la música es muy bonita, pero la reina de la noche, que va de buena, pero es más mala, con dolor de muelas del juicio, se aparece a su hija con un mandato: mata a Sarastro con este puñal. La música es política, la ópera era ideología. Mozart era un masón, grado 32. Llegó a ser casi gran maestre de su orden masónica. Y la flauta mágica es todo códigos masónicos. La reina de la noche representa a los reyes absolutos,
al absolutismo barroco. Por eso, cómo canta la Reina de la Noche, con 1000 notas, como cantaba el otro día Cecilia Bartoli en las áreas que os puse. Pero ¿qué es lo que se hacía con el código del clasicismo? El clasicismo, el periodo de la Ilustración, de la Iluminación, de la naturalidad, de la razón, de convencer no por los fuegos de artificio, sino por el mensaje. El clasicismo es eso, básicamente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Una oposición entre la Reina de la Noche, que va de reina, y es la bruja, el antiguo régimen, Sarastro, que para ella, para la Reina de la Noche, es quien ha secuestrado a su hija es el conocimiento, que pasa de las manos del antiguo régimen a la del pensamiento ilustrado. Y la melodía tan melodiosa que nosotros le está diciendo, mátalo, o si no, sentirás la venganza de una madre, ¿no? Y la maldición de todos los dioses de la naturaleza. Madre mía, eso sí que es una maldición. Esta mujer es normal que esté enfadadísima, pero es que esta mujer canta que es un espectáculo. Una soprano habitual, ya no todas, llegan hasta el conocido como do de pecho. Ahora os digo dónde está un do de pecho, y la coloratura suele subir bastante más. Esto es un do, esto. Pero mirad cómo sale esto. Hace una flauta. Y sube más. Estos son prodigios de la naturaleza. Mirad la inteligencia de Mozart. Separa secciones, veis que hay una parte instrumental, mirad lo que le pone a ella. Una nota aguda y una nota grave. Para relajar. Es más dramática y de paso relaja lo que ha hecho antes, que te pone tu instrumento a tope. Pero es que viene una parte que es todavía más complicada, la parte de ahora. Mirad. La otra está descompuesta, la pobre, con lo que está diciendo su madre. Este tipo de arias, como otras, se hicieron porque los compositores tenían directamente a alguien que las pudiera cantar. Pensad que muchas veces entre componer una obra y estrenarla no pasaban más de 10-12 días. ¿Qué nivel no tendría esta gente para cantar esto en 4 ratos? Mozart tenía en su entorno cercano a su cuñada, Aloysia Wieber, que era una de las mejores cantantes de la época. Al final, Mozart se enamoró con 21 años con ella, cuando tenía 16 años, parecía que iba a haber algo, al final no lo fue, y después de muchas vueltas, Mozart se casó con Constanza, con su hermana, con la hermana
de los Beavers. Y si os suena un compositor de principios del romanticismo muy famoso, Carl Maria von Weber, eran de la misma familia, que estos eran familia por parte de los abuelos de luego del compositor, ¿no? Pues así prácticamente con buena parte de los compositores que en la época tuvieron a su disposición a los mejores cantantes, no como ahora que hay un repertorio y la gente se forma años para llegar a cantar estas cosas. La gente se formaba con lo que había exactamente en ese momento. Como os digo, pues las voces más comunes, la soprano en el campo de la música dramática u operística, sobre todo en la música profana, fue la más frecuente, y luego los tenores, pues sabéis que son las voces también más significativas junto con las sopranos, ¿no? Y pues nosotros en España hemos tenido la suerte de tener algunos de los mejores tenores de las últimas muchísimas décadas. Alfredo Kraus era absolutamente espectacular, José Carreras, ¿no? Fue y era, de hecho, ¿no? Y fue en su momento uno de los tenores más admirados de su época. ¿Qué decir de Plácido Domingo? A mí me dio mucha pena una vez, alegría y a la vez pena, porque recuerdo ya hace un montón de años, estaba viendo las noticias y no dejaba de salir en las noticias un espectacular gol que había metido Messi, el gol no sé cuánto, no sé qué, y estaba viendo la cadena esta que no me acuerdo, sería el 24 horas, donde abajo había noticias pequeñitas, y estaban toda la semana hablando del gol de Messi, y yo diciendo, pues será que yo no entiendo, que yo no le veo tanta gracia a esto. Y debajo salía que Plácido Domingo había dado su representación número 700 en el Metropolitan de Nueva York. No hay ningún cantante que haya cantado 700 veces en el Metropolitan de Nueva York de solista. O sea, eso para mí sí que es un hito, sí que es una hazaña y bueno, con todos los respetos a otras cosas, ¿no? Y luego, pues, Carlos Álvarez, sabéis que también ha sido un tenor muy apreciado y sigue siendo un tenor bastante apreciado. Luego hay tenores latinos que son absolutamente, bueno, son espectaculares. No sé si os suena o conocéis a Juan Diego Flores, a Javier Camarena, por ejemplo, como tenor oscuro para personajes más oscuros, dramáticos. Jonas Kaufmann, en alemán, ese hombre hoy día está aquí en el top de los músicos más espectaculares, y es que la verdad es que la cantidad de cantantes absolutamente extraordinarios que hay es magnífico, ¿no? No sé si habéis visto, tenemos la suerte de tener muchísimos recursos audiovisuales. Hay por ahí, no sé si habéis escuchado la que se considera la mejor versión llevada al disco de West Side Story de Leonard Bernstein, que fue una versión para Deutsche Grammophon que hizo Leonard Bernstein, él dirigiendo, y eligió como cantante al que para él era el mejor tenor adecuado a esos musicales llevados a la ópera, que fue José Carreras. Hay un vídeo... ¿Qué? No, que cantaba con... Casi nada, la plantilla era mala, ¿no? Kirite Kanagawa, espectacular. Pues, si tenéis ocasión, ver esto. Los making of, los ensayos, donde se ve el trabajo. Nosotros vemos un disco de 70 minutos excepcional y no sabemos que es el resultado de 10, 12 días de trabajo y más de 200 tomas. Y este es el ensayo con Leonard Bernstein. Mirad, José Carreras, qué jovencísimo estaba. Yo creo que José Carreras tenía delante a Bernstein y a tal responsabilidad que el pobre estaba acojonado. Luego lo contó, que es que estaba absolutamente acojonado. Y ver a Bernstein haciendo esto es... aquí está con el ensayo. Quiero poneros una figura muy criticada por los europeos, tan estirados, porque se ponía a dirigir fumando, a ensayar fumando, venía de manera totalmente... no iba de traje y corbata como Karajan exigía a todos sus músicos cada día para cada ensayo, ¿no? Y estos son imágenes de la grabación, ¿no? de una de las canciones más famosas de la historia de la música norteamericana, el María. Y cabreado por todos sitios. ¿Puedes darle un poquito, David? Hala, no vale.
Este veis que está... You have to take a breath. I never stop saying, Maria. ¿Qué? Dime. No regañando. Estaba diciéndole, debe respirar, porque el retardando María se lo ha olvidado. ¿eh? Por eso, cuando vemos en directo, creo que mucha gente no es consciente del nivel de dificultad tan grandísimo que lleva ponerse delante de un escenario y ver los grados de perfección técnica a la que se llega en algunos casos. Este está para que le dé algo. Este está para que le dé algo, ¿no? Y mirad qué cara, está pa. It's no place to start. Well, bar 6. Compa 6. More beautiful sound in the world to sing the word. All right. Bar 6. Toma 118. No de María, desde el principio. Ahora se cabrea. Dice, play, yo lo escribí. Dice, ¿no lo habéis copiado? Los músicos son músicos de Filarmónica de Los Ángeles y de Nueva York. Elegidos a dedo, imaginaros. ¿Qué orquesta? No. I mean, Cube was changed to play in my red pencil. 4 o'clock in the fucking morning as I'm doing this. Why don't La traducción está siendo más ligerita de lo que está diciendo, de fucking y todas esas cosas. are not to be played? You never got that, huh? You never got send some Lena, but you do that anyways. You have to be out. It's right? Sure. Y este, pues lo único que hace es que más se acojona. Y sus asistentes con la partitura diciendo, ¿no habéis tenido tiempo de escribir esto? Oh, how many times do I have to tell you? Boy. I'm talking about 2 weeks ago. Where are we? About 4. ¿Dónde estábamos? Ha dicho antes el compás 6 y ahora se va al 48. Mira. Never stop. Le hace el ejemplo de cómo tiene que respirar con su nombre. Este está para que le dé ya un síncope. Before you say it, let's figure this out, right? Y luego corta y pega. One more time. Ya han cortado, ahora ya van por 3 tomas después. Este ya se le seca la boca, le hace falta el agua, María José. Y luego mirad cómo suena, es que es espectacular, ¿eh? Ahora respira. Esto, por ejemplo, es pura melodía con acompañamiento. El tenor tiene toda la melodía y la orquesta entera está sirviendo de colchón, de acompañamiento a la voz que hay. Mirad la relación con la letra. Dilo fuerte y suena como música. Dilo piano. Aquí ha sido donde se atrancaba antes. Aquí. Pues cara ya ni os cuento. Más o menos. Mira lo que le dice. You are wonderful. Y cuando ya están aquí, lo que pasa, se ha acabado las horas contratadas por el estudio de la grabación. Dice, ¿os importaría que ya lo hiciéramos mañana? Y este ya dice, porco indio. Insulta en italiano como buen tenor italiano. Okay. All right. Now look, everyone. For tomorrow evening, looks like it'll be. Porco indio. We'll do it a little after. We'll have time tomorrow. So you're free tomorrow evening. Leonard Bernstein era americano de exiliado de judío ucraniano. Estos vídeos son fantásticos porque se ve todo lo que hay detrás.
Bernstein ya tenía más de 70 años aquí y era el que más trabajaba de todos con diferencia. Dice, el cantante, Well, it's always difficult to build up an atmosphere. y llega la mañana siguiente. También ahora hay que decir que la toma que quedó en el disco salió del tirón. Esta. Os voy a poner el final. Mirad los contrastes tímbricos que se producen con el texto. Esa Carrera es un cantante absolutamente extraordinario. Mirad la cara de Bernstein cuando ve que las cosas salen. Venga, para adelante. Algo tan simple como decir María. Aquí. Mirad los músicos. Están diciendo, coño, está ya así. Están ya todos tranquilos. Como diciendo... Mirad cómo mantiene pues lo que viene ahora. ¿Veis? Cómo proyecta y cómo ve la línea. Esto lo hacen muchos cuando graban para proyectar el sonido. Mirad. ¡Buah! Una toma buenísima. ¿Qué? Tenía 30 años, era muy jovencito. Luego sabéis que su caída fue abrupta por la leucemia y de hecho eso también dio paso a algunos de los momentos más importantes de la historia de la lírica. La famosísima, iba a ser un concierto con motivo de la vuelta de Carrera a los escenarios, no sé si eso lo habéis visto o no, que dio lugar a la gira de algunos años de los Tres Tenores. La gira salió de una comida de vecinos, porque Pavarotti, Plácido Domingo, Carrera y el director indio Zubin Mehta vivían en Estados Unidos en el mismo piso, en el mismo bloque de pisos en Manhattan, y quedaron y dijeron, vamos a hacer algo para recaudar fondos para la leucemia, y bueno, el concierto que hicieron en las termas de Caracalla, con los Tres Tenores cantando, eso es antológico, y luego pues ha dado paso y dio paso a algunos años, bueno, fueron de los que popularizaron la ópera a un nivel hasta nunca visto para la grande audiencia. Creo que vendieron, no sé si fueron 400, 500 millones de discos en su momento, cuando había que comprar el disco, cuando el disco valía una pasta, y vendieron cientos de millones de entradas. O sea que fue una locura por todos los sitios por los que iban. O sea, hay ejemplos que ha dejado para la historia estas giras, pues como el famoso, ¿no? El famoso Nessun Dorma de Puccini, cantado por Pavarotti. Hay muchas versiones. La gente que hay ahí... El problema no es, creo yo, que la música no llegue a la gente. Tenemos que hacer que la música llegue a la gente. Y hay música que llega. A la gente me refiero a gente que no tenga pues los medios, que no haya tenido la cercanía. Esta música conmueve a quien sea. ¿No? Y es algo, yo no sé, también hay críticos, y sí que es verdad que a veces Pavarotti sabéis que es extraordinario, es excepcional, pero hay quien le criticaba por criticar algo que era muy parado en las representaciones operísticas. Le faltaba las cualidades de actor que tenía, por ejemplo, un Mario del Mónaco, a más de uno sonará ese tenor extraordinario de mediados de los 50, y Plácido Domingo, que es que ese hombre es quizá uno de los mejores actores de la historia de la ópera, es algo fenomenal. Y Ronco tampoco está. Hay casos extraños de hombres a los que no les cambian la voz.
Ahora acaba de sacar su segundo o tercer disco un cantante venezolano de 29 años que es soprano. Y que encima está siendo un ejemplo porque cuenta cómo durante su año de adolescencia sufrió bullying, pues porque no le cambió la voz nunca. De ahí sopranos naturales, ¿eh? Este es el caso de este hombre. Hola, mi nombre es Samuel Marillo, soy venezolano y soy cantante de ópera. Soy sopranista. A mí me llama la atención porque utilizan el término sopranista cuando en realidad el término correcto sería soprano. El sopranista es el que generalmente hace una voz de soprano, pero por medios, como comentamos y vimos los otros días a Philippe Jarovsky, por medio de modular aposta y cambiar la octava. Pero este hombre es que es soprano. Que canto muy bien. Toda mi carrera he interpretado roles que los que ha cantado una mujer. En la época moderna cantan mujeres. En la época. Porque vierais que había casos, ¿no?, que no son los habituales. Había un contratenor, y luego los contratenores vimos el otro día a Jarovsky. A mí uno que me encanta es, donde lo tengo, a Andreas Scholl. No sé si conocéis a ese hombre, es un contratenor alemán, y mirad cómo canta este hombre también. Si os dais cuenta, hasta ahora he puesto obras generalmente para un solista. Hay un tempo, un pulso que nosotros podemos seguir y un acompañamiento generalmente orquestal. En estas partes en las que hay la narración de algún sentimiento, de algún afecto, el amor, la ira, la cólera, a estas partes donde la acción de la ópera se detiene y hay un canto lírico, se le denomina arias. De hecho, lo que conocemos generalmente o casi siempre son arias de ópera y coros. Mirad qué voz tiene este. Este hombre a mí me fascina también. Pero esto se hace de manera artificial, se hace utilizando la técnica del falsete, ¿eh? De ahí el nombre, son falsos, son cantantes falsos en ese sentido. Pero veis qué técnica más depurada para lograr estos timbres que son absolutamente fascinantes. ¿Qué les pasa a estos cantantes? Que les falta generalmente proyección sonora. O sea, son cantantes que veis que tienen una voz fenomenal, pero a la hora del directo, de proyectar delante de grandes orquestas, la cosa se le hace dura. ¿Por qué? Porque tener una potencia y la capacidad de dar un número de decibelios como tienen algunos, estos no tienen esa capacidad, que se viene limitada por el tener también de manera artificial que ir trabajando las voces. Son muy utilizados sobre todo en el repertorio barroco, en el repertorio de compositores de los siglos XVII, XVIII, y suelen, en el siglo XX y XXI, se han puesto de moda como sustituyendo a las antiguas voces que sabéis que fueron absolutamente consideradas como voces de poco menos que de dioses, de los castrados, de los antiguos castrati, una práctica, por otra parte, poco o prácticamente nada recomendable, ¿no? La de llevar a cabo la castración de los críos para tener voces femeninas y para esa idea de que también, como dijo San Agustín en sus confesiones, que la mujer se calle en el templo. De ahí viene la prohibición de que hubiera voces femeninas en las celebraciones religiosas. Conocemos algunos contratenores, hay hasta la grabación de uno, Alessandro Moreschi, el último castrati, no contratenor, estuvo en la Capilla Sixtina y murió ya en pleno siglo XX, fue el último castrado vivo, pero que se cuenta lo bueno. La castración, pues, se llevaba al año en Nápoles
alrededor de 800 a 1000 vidas, más o menos. Está diagnosticado. Operaciones que salían mal, infecciones por un tubo, prácticamente 2 de cada 5 niños moría desangrado en aquella época, y luego el drama de que no todos eran famosos. Algunos los castraban y la voz necesariamente no te cambiaba. No te cambiaba para bien, o te cambiaba, pero muchas veces te desgraciaban la voz con la castración. Y luego los que dejaban de estar de moda, pensás que no habían hecho otra cosa en la vida. Cuando las voces empezaban ya a cascarse, no tenían el nivel de perfección, acababan fuera de la iglesia, acababan fuera de sus contratantes, de sus mecenas, y está estudiado el porcentaje grandísimo de suicidios de hombres que luego no tenían ningún sustento, no sabían hacer otra cosa, no tenían familia, no tenían hijos que los mantuvieran cuando ellos fueran mayores. Muchos acabaron dedicándose a la prostitución masculina. De todo eso hay datos, una barbaridad. Por eso Cecilia Bartoli hace unos años sacó un disco con repertorio de castrati y lo llamó Sacrificium. E hizo un estudio espectacular donde está lo bueno, está ese repertorio, pero ¿a costa de qué? Porque es que era una práctica aberrante en muchísimos aspectos, ¿no? La duda que nos planteamos es cómo utilizamos las voces a lo largo de la historia, ¿no? Y hay algunos términos que habitualmente vemos en las salas de conciertos y no sé si tenéis claro. Habitualmente, ahora, esta semana, ¿qué hace la OCG? El Mesías, ¿no? ¿El Mesías qué es? Porque es una obra vocal. Es un oratorio. ¿Y qué es un oratorio? ¿Qué diferencia hay entre una ópera, un oratorio y una pasión, un oratorio que es religioso con una misa que también es religiosa? ¿Qué diferencia hay entre una misa de gloria y una misa de difuntos, que las dos son misas? Pues todas y cada... Se me va a caer el chiringuito. Todas estas formas tienen sus particularidades y, claro, reciben un nombre por una circunstancia en concreto, ¿no? Hay formas que hoy día se siguen haciendo, formas musicales vocales, que sientan sus bases en la Edad Media y en los principales momentos de la celebración religiosa, tanto de la misa como del oficio, en el caso de las celebraciones cristianas, bien sea protestante, católica, calvinista u ortodoxa, por comentar algunas de las ramificaciones más importantes, ¿no? Una misa se llama así porque contiene una serie de cantos que se denominan del ordinario. Algo ordinario es que se hace siempre igual. Y cuando nosotros escuchamos la misa solemnis de Beethoven, o escuchamos la misa breve de Rossini, o la pequeña misa solemne de Cherubini, o muchas de las misas que tiene Mozart, sabemos que tienen una estructura muy similar, porque todas contienen obligatoriamente 5 partes. Y cada una de esas partes lo que hace es que musicaliza algunos de los textos más importantes de la celebración litúrgica, tanto de la celebración de la palabra, de la parte de la palabra del Evangelio o de la Biblia en general, como de la Eucaristía, y siempre son las mismas. Cuando vamos a misa todo hoy día, recitamos, además de pie, porque son momentos muy solemnes, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Eso es el resumen de una triple invocación en griego que era Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, y otra vez 3 Kyrie. Eso se hace en todas las misas. Pues todas las misas empiezan con esa parte. Otra parte muy importante, gloria a Dios en el cielo y en la paz y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Pues el gloria es la segunda de las partes que tienen todas las misas. Y no se puede cambiar el orden. Pensad que una misa es una liturgia. Eso implica que hay que hacerlo todo tal y como viene estipulado. Recordar la importancia de la liturgia y de mantener el rito para conseguir ese acercamiento y ese contacto con Dios. Si nosotros cambiamos algo de la liturgia,
el rito no sirve. Schubert, el famosísimo compositor del principio del XIX, hizo 5 misas. Era una forma musical que se vendía y a la gente le gustaba comprarla. Pues Schubert no pudo nunca interpretar en celebración religiosa ninguna de sus misas, porque él era creyente, pero no se llevaba muy bien con la Iglesia Católica. Después de Gloria, ¿qué viene? El credo. Creo en un Deum Pater omnipotente, creador, que encima es la parte más importante. Esto es como las leyes que cualquier cristiano católico debe cumplir. Creo en tal cosa, creo en tal otra, creo en tal otra. Y que hay una parte que dice creo en la Iglesia católica y romana. Pues Schubert, en sus 5 misas, se dejó ese trocillo sin ponerle música. No fue un despiste. Ninguna de las misas ya sirve. Te sirve para un concierto porque la música vocal tiene una función claramente religiosa. Y luego, ¿qué viene después de eso? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, benedicto qui venit in nomine Domine, ¿no? En nomine Domine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al final, el Agnus Dei, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Otra triple invocación. Las misas que se solían hacer polifónicas, al principio monódicas, luego fueron polifónicas, siguieron siendo una de las formas más importantes durante el barroco, durante el Renacimiento y hasta prácticamente la actualidad. Algunos de los compositores más importantes de la actualidad siguen haciendo y han hecho misas. Hay 2 tipos de misa, la misa de gloria y la misa de difuntos. Una misa de difuntos tiene una estructura distinta. Empieza con un introito. El introito es un canto procesional de entrada. Es un canto que se solía hacer al principio mientras que el sacerdote y su acompañante, los que iban a celebrar el rito, iban de la sacristía a el altar. Había algunas partes que son las mismas de la misa de gloria, Kyrie, pero en una misa de difuntos no va a empezar gloria, no. Quitas el gloria. Y hay otros textos que son propios de la misa de difuntos. El Dies Irae, tan famosísimo del Requiem de Mozart, ¿no? Día de la ira será aquel en el que todo sea reducido a cenizas. O, por ejemplo, el Rex Tremendae Majestatis, si tenéis en mente el de Mozart, que es uno de los más conocidos, pues tienen partes que son distintas. Pero claro, estaban asociados todos a las celebraciones litúrgicas hasta el siglo XIX aproximadamente. Hubo obras vocales que empezaron a hacerse fuera de los eventos y fuera de la iglesia, los oratorios. Un oratorio recibe el nombre de una capilla en la iglesia de San Felipe Neri, en Italia, en la que empezaron a hacerse obras vocales en las que se contaba una obra, se contaba una historia, pero a diferencia de la ópera, era generalmente de temática religiosa, de temática bíblica, la vida de algún santo, de algún fragmento del Antiguo, del Nuevo Testamento, y se musicalizaban igualmente. No tenían escenario, porque chico escenario era ya la iglesia, eso hacía de escenario, y se popularizó muchísimo escuchar oratorios, sobre todo en momentos en los que se prohibía la ópera. ¿Por qué motivo se prohibía la ópera? Se prohibía porque la temática estaba alejada totalmente del ideario cristiano, tanto católico como protestante, que era el predominante en esta época. Cuando empezaba la Cuaresma, se prohibía la ópera hasta después del Domingo de Resurrección. ¿Qué hacía la gente? Escuchaba oratorios como una cosa mala. Y muchas de las características de la ópera pasaron al oratorio. Hay un tipo de oratorio que son muy famosos. Lo mismo que ahora tenemos el Mesías, que se popularizó en Navidad por la temática, el de Händel. Hubo una serie de oratorios que estaban específicamente relacionados con la pasión y muerte de Cristo. Por eso, de ahí el nombre de la Pasión según Mateo, de Bach, o la según San Lucas de no sé cuánto, o muchas pasiones que hay de muchos compositores. Y lo que narran, cada uno es una de las versiones de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero
muchas de las características de uno y otro sitio se pasaron, ¿no? Hay, por si queréis buscarlo, un director de orquesta fabuloso, ruso, grecorruso, que ha venido a revolucionar los escenarios en los últimos años. El hombre se llama Theodor Kurrentsis y en vez de ir dirigiendo orquestas por todos sitios, este hombre tiene hasta su orquesta. La orquesta se llama Música Eterna y es una orquesta de rusos, todos son rusos, y este hombre hace bestialidades con la música. O sea, ha venido en los 2 últimos años a Madrid 3 veces, y con deciros que ha habido reventa en conciertos de música clásica, ha habido gente que ha pagado en la reventa 3.000 pavos por una entrada de 200, para que veáis el fenómeno que está siendo este hombre y esta orquesta. Tocan a un nivel extraordinario. Tiene en YouTube, si lo buscáis, pues Mozart Requiem, y es absolutamente fantástico. La estética del hombre también es distinta, lo que pasa es que no se ve mucho. Si podéis parar un poco, bajar un poco la luz. Mirad cómo suena el Requiem de Mozart. Con instrumentos de época todo. ¿Cómo empieza una misa de difuntos? Requiem Aeternam, ¿no? ¿Veis que estos no son clarinetes? Son cornos di bassetto, son instrumentos antecesores de los clarinetes modernos. Tocan de pie todos, como se tocaba en la época, se tocaba de pie, no se tocaba sentado. Y los coros estaban alrededor de los músicos. Y mirad cómo suena esto. Veis que hasta la puesta en escena es absolutamente fantástica. Dale el descanso eterno y que la luz perpetua lo ilumine. Y como son obras religiosas, están en latín, católicas. Es que contrastes más grandísimos de dinámica. Y por poneros algunas, el Kyrie, que es tan conocido, el Señor ten piedad, es una fuga, música contrapuntística, veréis ahora voces por todos sitios. Este es dificilísimo de componer y de cantar. ¿Qué es lo que hizo Mozart en una obra religiosa? Cogió el estilo del barroco, el estilo erudito, el estilo de la música de iglesia. Metió trombones, que eran instrumentos asociados al más allá, pero mirad cómo cantan y cómo tocan. ¿Veis la ligereza que tiene? Solo están diciendo Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Nada más. Nada más que eso. Está considerado hoy día una de las mejores orquestas del mundo. Mirad qué piano. ¿Veis? Todos los instrumentos tienen 300 años, son instrumentos antiguos de la época todo. ¿Cómo sonaría en esta época? Ve, ¿habéis visto los timbales que parecen calderos para hacer las almendras? Rapillar.
una bestialidad, ¿eh? Esto en el Mozarteum de Salzburgo en 2017, ¿no? Eso fue algo espectacular. Y la música vocal lo que tiene encima es que nos sirve para representar todo lo que dice el texto, ¿no? Si nos vamos a la ópera, ahora quiero hablar un poquillo de ella, por lo menos por las partes. La ópera se convirtió, una ópera y música, o una historia con música, se convirtió en el género y es hasta hoy día el género que más recorrido ha tenido, el que más subestilo ha tenido y el que hoy día sigue teniendo una vigencia absoluta hasta que, como os comenté el otro día, se siguen haciendo óperas, se siguen estrenando óperas. De hecho, Metropolitan de Nueva York hace poco estrenó por primera vez en una de las primeras salas del mundo una ópera compuesta por una mujer, Kaija Saariaho, una mujer finlandesa que compuso una ópera que se llama L'amour de Loin, o sea, los tiempos siguen cambiando, sigue evolucionando y es algo absolutamente fascinante. La ópera, sabéis que surge en torno a 1600 aproximadamente, y la primera ópera considerada realmente una obra maestra fue una ópera que encargaron los Gonzaga en Mantua, gente con pasta para siempre, para celebrar un acontecimiento fastuoso que era el matrimonio del heredero pues con otra princesa o yo que no sé, no me acuerdo quién fue. Pero claro, había que demostrar que era quien tenía unos recursos tremendos que en su momento fascinaron hasta la familia más poderosa de Italia que dijeron, madre mía, qué chiringuito tienen estos. Los Medici se quedaron alucinados de lo que estaban haciendo. Y cuando no había prácticamente formaciones orquestales muy grandes, Claudio Monteverdi hizo una ópera pues con más de 10 cantantes solistas, con danza, con escenario y con una orquesta de cerca de 40 músicos. En la época eso era algo impensable. Solo se podían permitir orquestas de ese tamaño. Más adelante Luis XIV, que al estilo de la fastuosidad de Versalles tenía una capilla musical. La capilla no es que sea algo necesariamente religioso. Capilla era el conjunto de músicos que tú tenías a tu servicio. Luis XIV llegó a tener una capilla con 4 organistas, 80 músicos y 100 cantantes. Imaginaros pagar eso de tu bolsillo tras. Pero ¿qué pasa? Que cualquier celebración que había llegaba y es que demostraba, no solo por el palacio y no solo por las vestimentas, que era el monarca más poderoso del mundo. Y así lo repitieron las cortes más importantes de su momento. Una ópera le venía genial, porque contaba generalmente, sabéis que ópera viene de ópera y música o de fábula y música, una historia como os conté el otro día la de Orfeo. Esta gente, estos grandes nobles, estas grandes familias se creían, de hecho, los Medici se creían descendientes de Hércules. Tú les contabas estos mitos, estas leyendas con las que habían nacido, con las que se habían criado y se veían como en casa. Y la ópera encima servía para ser el reflejo o para representar lo que esta gente quería demostrar con los mitos, que ellos estaban por encima, que tenían un carácter casi mítico y estas historias pues también transmitían una serie de valores. Las primeras óperas, como las de Monteverdi, lo que intentaron hacer fue recrear cómo, hipotéticamente, los teóricos y los músicos de la época pensaban que se hacía la música en la antigua Grecia. Pero llegó un momento en el que era una cosa muy aburrida, muy aburrida. Cuando surgió un invento fabuloso para la música del que hice mención hace unos días, un empresario teatral y compositor dice, voy a alquilar un teatro y voy a hacer mi ópera y voy a cobrar una entrada, enseguida se dio cuenta, si a ti te invita el Gonzaga o te invita el Medici, tú te callas y aunque no te guste, que no te vea que te duermes y dices luego que es fantástico, ¿no? Pero cuando la gente paga una entrada, enseguida se dieron cuenta de que un sistema en el que todo esto era una especie de recitar cantando, lo llamaban. Era un tipo de música que estaba más cercana del habla que de todo este canto que hemos estado escuchando. Ahora os voy a poner, de hecho, para que entendáis muy bien la diferencia entre una y otra. Pues a ellos lo llamaban estilo recitativo, el recitar cantando. Se dieron cuenta de que la gente, tanto recitar, se le hacía pesado. Y surgió una diferenciación que va a ser importantísima en la historia, que es que las partes en las que se contaba la historia
Pensar la película en la que vemos que hay movimiento, aunque nadie habla. Las partes en las que hay acción. ¿Y por qué me has dicho esto? Porque no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, es que te odio, yo te odio más, no sé qué, eres un sinvergüenza, tú mamón, no sé cómo. Eso lo contaban muy rápido, casi hablado, y esos son los recitativos. Y cuando el personaje en cuestión se pone a pensar, mira qué mamón lo que me ha hecho, pero yo lo quiero, pero lo odio, no sé qué. Esos momentos en los que la escena se detiene, esos son las arias. Luego, había partes de coros, partes corales. En muchos momentos en el barroco prescindieron totalmente de los coros. ¿Sabéis por qué? Pues porque hay que pagarlos directamente. Y cuando los coros solo cantaban en 3 o 4 sitios en toda la ópera, no salía rentable para una ópera de 3 horas tener coros 10 minutos. No sale la cuenta, no salen las cuentas. Y se gastaron eso. Al principio las óperas tenían 5 actos. 5 actos son 5 escenarios distintos. Los redujeron a 3. Las arias, que eran muy elaboradas, hicieron un tipo de aria. Escuchamos el otro día a Cecilia Bartoli cantando una en la que luego improvisaba. Si tú pones a mitad de la partitura da capo y vuelves al principio con la orquesta ya ha ensayado. Y encima querían una música que cada vez fuera más directa, más clara, lo que nosotros entendemos por el estilo galante, un estilo en el que lo que tuvieras que estar sobre todo es pendiente de entretenerte, de pasarlo bien, ¿no? Y en torno a la ópera, esas arias, esos ariosos, recitativos, coros, esas formas se llevaron luego a la música religiosa, con la idea de, claro, la manera también de poder representar la música. Y obras, pues Magnificat, la Misa, el no sé cuánto, el Exultate Jubilate, lo he escuchado, el Beber un Corpus, el Magnificat, hay un montón de formas. Lo que pasa es que nos podríamos tirar un año entero hablando de formas vocales a lo largo de la historia, nos podemos morir. Y también hubo una diferenciación, sobre todo al principio del 18, entre lo que habría escuchado. Ópera seria, ópera cómica, opereta, no sé si habéis escuchado un término que es Singspiel, el vodevil, la zarzuela, es que de todo. La ópera seria, la temática generalmente era de tipo histórico, de tipo mitológico, y servía para ensalzar una serie de valores que moralmente, éticamente y también desde un punto de vista educativo se consideraban muy importantes. Pero llegó un momento en el que cuando la ópera se populariza, entra público mucho más diverso que todas estas clases aristocráticas. Y la vida sabéis que no es ni tan triste todo el rato, ni tan seria, ni vamos a conquistar Jerusalén siempre, ni vamos a ser unos que también. Y empezaron a introducir personajes cómicos en la ópera. ¿Qué pasó? Que llegó un momento que la gente se divertía más con historias. Cuando digo personajes cómicos, no penséis solo en el chiste, en la risa fácil, sino que retrataban hechos, acontecimientos, momentos con los que la gente se sentía identificado. Y hubo ópera seria, había ópera bufa, había alguna que era la ópera bufa italiana que tenía 6 cantantes mínimo profesionales, tenía coros, tenía muchos elementos, y surgió también una obra muy pequeñita, una obra mucho más corta, que mirad, si todo se cubría de ópera, que cuando tú tienes una ópera seria con 3 actos, tienes primer acto, segundo y tercero, tenías que esperarte entre un acto y otro a lo mejor 1 hora, hora y pico para cambiar los escenarios. Ahí hubo compositores que dijeron, vamos a entretener a la gente mientras haciendo otra música. Y surgió una forma musical, unas mini óperas que fueron siendo el germen del estilo clásico en el siglo XVIII, que eran los denominados intermezzi. Venía el intermezzi de que eran generalmente 2 y eran de corta duración. En España tenemos la zarzuela, pero la zarzuela no es la que nosotros asociamos generalmente al siglo XIX y el siglo XX. Las primeras zarzuelas en España eran óperas italianas, que se llamaron zarzuelas, ¿sabéis por qué? ¿Por qué las zarzuelas se llaman zarzuelas? Porque empezaron a interpretarse de manera habitual en las fiestuquis que se organizaban los monarcas en el Palacio de la Zarzuela, que se denominó así, se llamaba así porque era una zona de campo con muchísimas zarzas. De ahí viene lo de la zarzuela. El carácter luego castizo, el carácter luego mucho más de temas que nosotros asociamos, vino después. Y la zarzuela no es una ópera ni mucho menos, porque la zarzuela tiene unos cuantos números musicales y el resto
es directamente teatro, es una obra de teatro. La ópera tiene música todo el rato, es una de las diferencias más importantes entre la ópera y la zarzuela. Esa obra mixta entre teatro y música tuvo distintos nombres según el lugar en el que se hicieron. Si se hicieron en Francia se llamaban vaudevilles. Si se hacían en Alemania, la flauta mágica de la que os he puesto el aria, eso no es una ópera, es un Singspiel, una obra en alemán que tiene eso, partes musicales y luego tiene partes cantadas y en algunos casos también en España y en otros países no penséis que todas las zarzuelas eran de la calidad artística que nos han llegado, sino que muchas veces, como eran obras de segunda, consideradas por muchos por de segunda, más que grandes cantantes que actuaban, se buscaban grandes actores que sabían cantar también. Eso era muy habitual en este tipo de música. Luego, pues nos encontramos como pues, la ópera fue una plataforma grandísima en el siglo XIX para desarrollar las ideas nacionalistas. Las ideas basadas en que cada pueblo tiene una idiosincrasia, cada pueblo tiene unas raíces y cada uno tiene una historia. ¿Y qué es lo más importante que nos diferencia, por muy distintos que seamos, que por ejemplo aquí nos une a todos? El idioma. Empezaron a hacerse óperas en idiomas que no eran los habituales, porque sabéis que los idiomas habituales de la ópera del 17 y del 18 fueron casi exclusivamente italiano y francés. Empezaron a hacerse óperas en alemán. En Inglaterra empezó a hacerse ópera en inglés, por eso Händel tuvo tantísimo éxito, porque hacía la ópera en inglés y la gente entendía los textos. Y otro elemento muy importante que también popularizó mucho a Händel es que debido a la Reforma Protestante, el oratorio que hemos hablado antes como forma católica se convirtió en el Anten, denominado así, inglés, precisamente porque estaba en ese idioma, en un intento de hacer que la gente entendiera lo más importante que era el texto. ¿Cómo lleváis el tema de entender los textos de ópera que veis? Depende muchas veces del nivel de idiomas que tenga cada uno, y a veces pensamos que es que la gente de antes sabía más idiomas que nadie. Habría como ahora, quien sabría mucho y quien no sabía nada. No teníamos subtítulos, y lo que se hacía en la época era que cuando una ópera trascendía los límites del idioma en el que se había cantado, directamente se hacía traducida a otro idioma. En Londres, la primera vez que Mahler fue y hizo el Anillo del Nibelungo, que fue él el que hizo la primera integral del Anillo del Nibelungo, se hizo en inglés. La Forza del Destino de Giuseppe Verdi se estrenó en el Teatro Mariinsky en San Petersburgo y se estrenó en ruso. Y La vida breve de Falla se estrenó con ese lenguaje castizo español y calé, se estrenó en Niza en francés. No había tantos problemas y de hecho muchas óperas de Mozart están escritas por Mozart en dos idiomas. ¿Por qué? Porque él dominaba el alemán y dominaba también el italiano y estaban escritas para según donde fuera lo hiciera de una manera u otra. Las arias también eran importantísimas porque refleja la música, y en el barroco eso lo hizo mucho, refleja el sentido del texto. Aquí aparentemente tenemos, esto es un ariat del Magnificat de Bach, y decimos, vale, tenemos notas, ahora lo pongo para que lo escuchéis. Pero mirar cómo la música representa el texto. Aquí hay un tenor, perdonad porque canto regulero y hasta ahora es más, ¿no? Dice, leo las notas, fa, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, fa, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, so, si, re. ¿Veis que baja la melodía? El texto dice, deposuit potentes. Dice, deposuit. En latín significa depuso. Potentes, depuso a los poderosos. Y utiliza la figura del ton pronto para representar musicalmente a los poderosos. Y dice luego, et exaltavit humiles. Y exaltó do, la, fa, re, do, si, la, so, si, mi, re, do, si, la, do, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, fa, sol, la. ¿Veis cómo está saltando con la voz? ¿Y cómo sube?
exaltó, llevó arriba, ¿a quién? A los humildes. La, mi, re, do, si, la. El que se postra, el que hace la genuflexión, el que hace la referencia es el humilde. ¿Qué manera tiene Bach de representar el texto con una voz, con un aria para tenor que podía ser perfectamente la de una ópera? A mí está, Vamos por aquí, una introducción. ¿Veis cómo baja la melodía? Los baja, los poderosos. ¿Y cómo ahora sube para saltar? Y la nota más alta es cuando dice exaltar beat. Y ahora repite el texto. ¿Veis que parece una ópera? Ha cogido los elementos virtuosísticos de su trono, los bajó de su trono, do, si, la, so, si, la, so, fa, mi, re, do, los bajó de... El humilde, ¿ves? La nota más grave. El humilde, el que se queda ahí. Y veis que en realidad hay mucha música, pero no pasa nada. Es como un comentario: depuso a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Esto es lo que pasa en el Mesías. Hay una serie de partes que se cantan, solistas, grupos, coros, pero donde transcurre la acción es cuando el narrador nos va contando, y entonces Jesús fue y no sé cuánto, y María dijo no sé qué, y venga, nos vamos para Egipto, venga, sí, vámonos que está la cosa fastidia. Pues, y ahí es donde transcurren las cosas, ¿no? A veces que me sale contar las cosas así, ¿no? Perdonadme si os parezco demasiado coloquial. ¿Qué? Bueno. Mirad qué chula esta ópera. Esto es la Serva Padrona, una de las óperas más famosas de la historia. No una ópera, un intermezzo. Mirad lo que dura, 40 minutos, 45 minutos. Esto es de Giovanni Battista Pergolesi y es de 1773. 33, hasta ahora ya... Pergolesi es uno de los compositores más extraordinarios de la historia de la música y murió con 25 años. Y más de 800 obras. Es un compositor extraordinario y muy poco conocido. Y compuso esto, una historia divertidísima en la que una sirvienta, la obra se llama La Serva Padrona, la sirvienta como patrona. La mujer que es la sirvienta en una época de claro absolutismo, y una época preilustración, no es sumisa. Está muy cabreado el señor que se llama Huberto. Está muy cabreado porque hace 3 horas que está esperando que le traigan el chocolate y no le han traído el chocolate. Mira qué problema más grande. Y ella dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me chillas? ¿Es que por yo ser la sirvienta tengo derecho a ser maltratada? ¿Tengo derecho a ser humillada? ¿Veis el mensaje que lleva tan grande? Cuando esta ópera o este intermezzo se representó en los años 50 en París, ocasionó un terremoto social tremendo. Porque la gente vio que ya no somos súbditos, somos individuos libres, independientemente de nuestro lugar que ocupemos en la sociedad. La sirvienta se llama serpina. Una serpina, en dialecto napolitano, es una víbora pequeña. La lengua que tiene tela. Y no solo una sirvienta que pide derechos, sino que es muy inteligente y acaba convenciendo a su patrón para que le pida matrimonio y se casen juntos. Todo en 45 minutos, en un ratito, con 3 personajes, 2 que cantan y un mudo. Ya está todo hecho. Un mudo que luego se disfraza y resulta que es el hipotético que le sale a ella. Mirad qué música más simple, y para que escuchéis también lo que es un recitativo, porque esto es un ejemplo muy claro. Este hombre, hay
una introducción muy pequeñita. ¿Veis qué orquesta? Las orquestas en Italia solían ser estas. 10, 12 músicos, no más, teatros pequeños. No todos los teatros tienen 3.000 butacas como el Metropolitan. Que un teatro con 300 ya era grande en aquella época. Esto sería un teatro grande para mucha gente. Y empieza con un aria. Un hombre que dice, esperar y que no vengan, estar en la cama y no dormir, bien servir y que no te lo agradezcan son 3 cosas que me fastidian. Eso es lo que dice. No, mira, pero es que lo llevo un poquito para atrás. Este director se llama Diego Fasolis y es fantástico. Y esta música es muy facilita. Es que estoy buscando los subtítulos para ponéroslo. No me funciona, no sé por qué. Mirad la naturalidad. ¿Veis que ya no es un tenor? ¿Veis que canta más grave? Un hombre ya de edad avanzada no canta como un tenor, canta como un barítono, casi como un bajo, canta más grave. Son 3 cosas. Y mirad cómo aparece la sirvienta. Y veis qué sencillito, un aria donde ha repetido 3 veces la misma melodía y un acompañamiento. Y ahora empieza el recitativo. Es que no sé por qué no funciona. ¿Veis? No canta como tal, parece casi una manera de hablar muy rápido. Dice que todo le ha pasado por ser muy bueno. La llama, Serpina, Serpina, vendrá mañana. Dice. ¿Y tú qué haces? He hecho un mono ahí mirándome. ¿Qué dices? Le dice que dice al mudo. Está haciendo hasta los chistes que dice. Le está diciendo al mudo. Dice, ve y tráemela y rómpete la cabeza por ahí. Cantar esto es dificilísimo. Hacer los recitativos con el cello y el clave que están sonando es complicadísimo. La técnica del recitativo es muy, muy complejo. Y ahora llega ella con un aire de señora. ¿Has terminado ya? ¿Es necesario que me grites? Yo ya no estoy cómoda aquí. ¿Sí? Pero todo esto es recitativo. Todo esto es recitativo. Dice, ¿has terminado ya? ¿Ha terminado ya su señoría de pegarle al otro? O sea, veis que está en una actitud para nada ni mucho menos de sumisión, ¿no? Pero aquí veis cómo, o esto es muy simple, tenemos una parte en la que no seguía la música como tal, está contando lo que le pasa y ahora cuando pasa un poquito del texto, vuelve a haber un aria, donde ya vemos de nuevo la orquesta cómo funciona y se ve el cambio entre una y otra. Esto es un recitativo. Ahí está el aria. ¿Veis que adquiere ritmo enseguida?
Dice, en esta casa siempre estamos en contra, tú arriba, yo abajo, tú dices esto, yo lo otro, te voy a dar lo tuyo y va a cogerle el bastón para pegarle, o sea, pero que al final no le pega ni nada de eso. Total, que genera la duda en ella hasta que al final le dice, dice, pues me voy de la casa. Dice, para que te vayas, me voy a buscar una prometida que venga a la casa y te ponga en verea. Porque como este no puede, este se le ocurre tener una esposa y decir, pues ya está, ¿no? Y ella, en el segundo intermezzo, le dice, ¿qué ha encontrado ya esposa? Dice, sí, dice, yo ya he encontrado un marido. Dice, ¿cómo? La quedó del cielo. Dice que no le dije nada, pero tengo un pretendiente, ¿no? Es militar. Dice, y tiene muy malas pulgas, ¿eh? Dice, es el capitán Tempestad. Cuando, imaginaros en la escena, te encuentras que viene el militar, ¿quién es el militar? El mudo disfrazado. Y le dice, ¿y entonces usted tiene buenas intenciones con...? Dice, y bueno, ¿y qué me cuenta? Y el otro, dice, pues sí que habla poco, ¿sí? ¿No? Y la gente sabe que es el mudo disfrazado, pero este no se da cuenta, ¿no? Y entonces ella urde un plan y le dice que para casarme con él, usted que ha sido el que me ha tenido toda la vida, debe darme la dote. Dice, ¿cómo que la dote? ¿Eh? Dice, sí, la dote, 4.000 florines, vamos, un fortunón para la época. Dice, 4.000 florines, dice, y dice que si no me los da, que le va a partir la cabeza. Dice, eso, o que si no me los da, le parte la cabeza, me rechaza y entonces pues usted tendrá que casarse conmigo. Total, que se la ingenia para que al final todo se desenmascara y al final todo va adelante, ¿no? Estas formas, ¿no?, fueron cambiando y estos géneros con el paso del tiempo. ¿Quién no ha oído hablar de Mozart y sus 3 óperas más importantes en las que, como dijo su libretista Lorenzo da Ponte, imaginaros el trío que se juntó en los ensayos de Don Giovanni, una de las óperas más importantes de la historia, con Lorenzo da Ponte, ya como Casanova, y Mozart, que eran amigos los 3. Y ellos lo que intentaron era intentar llevar la ópera cómica a la calidad de un drama shakespeariano, perdón, ¿no? Es decir, vamos a hacer ópera cómica, pero a un nivel elevadísimo. Y ellos inventaron una ópera que es conocida como el drama jocoso, ¿no? Y hasta ahora sigue siendo algunas de las óperas más representadas en la actualidad. En el siglo XIX, pues todos conocemos casi todo el repertorio y casi todas las óperas que conocemos, más habitualmente son del XIX. Llegó Rossini y Rossini reventó los escenarios italianos y franceses en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Quién no escucha El Barbero de Sevilla? Rossini dejó de componer en 1829, fue de los pocos compositores que no estuvo componiendo hasta el final de su vida, murió en el 29 y, dejó de componer en el 29 y murió en 1868. Pasó por un episodio de depresión severa por algo que mucha gente pues no entendería hoy día o no cree. Resulta que él se había casado de joven con la que fue su esposa hasta que murió, pero se enamoró perdidamente de otra mujer. Y como dice la canción del Cigala, ¿no?, ¿cómo se pueden querer a 2 mujeres a la vez y no estar locos? Este hombre quería a las 2 mujeres y eso lo llevaba, como buen creyente y como buen esposo, lo llevaba fatal, hasta el punto de que tuvo un brote psicótico, tuvo que dejar los escenarios y un amigo de la época le dijo que lo que tenía que hacer era buscarse un amante. Otro, ¿no?, que buscara algo que amara. Ahora vamos al psicólogo y nos dicen que hagamos hobby, que nos busquemos hobby. Y de ahí viene la afición desmedida de Rossini por la cocina. El 40% más o menos de las recetas italianas que conocéis las inventó Rossini, que acabó haciendo libros de cocina y acabó ofreciendo como chef cenas y comidas a los mandatarios más importantes del mundo. Cuando se recuperó 10 años después, porque falleció su mujer y luego él restableció su vida, ¿qué pasa? Hoy día tenemos los discos, las grabaciones, las partituras
10 años en la época es desaparecer para siempre. Cuando él quiso volver a los escenarios, ya estaba Bellini, estaba Donizetti, estaba un joven Verdi en la ópera italiana haciendo maravillas, y encima, pues, con 26 años ya teníamos dando bandazos por ahí al que se convirtió en uno de los genios más importantes de la historia de la música occidental, Richard Wagner. Se ve escuchar el holandés errante o Rienzi, estas óperas wagnerianas románticas, las compuso entre los 25, los 27, 28 años de edad, que es una cosa bárbara, ¿no? Y luego, pues, la ópera se estuvo manteniendo durante mucho tiempo. Muchas se han popularizado. ¿Os gusta el fútbol? ¿No? Pues entonces os dará lo mismo si os pongo esto, porque vais a ver una obra religiosa de Händel, pero esto es la sintonía de la Champions. ¿Os suena, verdad? Nicola Porpora y la ópera italiana con Farinelli tuvieron tanto éxito cuando llegaron a Londres que Händel tuvo que dejar de componer ópera porque gustó el estilo italiano, pero este hombre se reconvirtió y empezó a hacer oratorios, música con temática religiosa, pero en vez de hacerlo en la iglesia lo hacía en teatro. De ahí la importancia del Mesías, pero que esto es el Mesías de Händel. Voy a poner donde empieza el coro, y son obras geniales. Mira. Han cambiado el texto por Champion, Champion, Champion. Los pelillos como escarpia, esto es... Un cambio de tempo. Habéis visto que ha empezado solemne, más tranquilo, y ahora va mucho más rápido. Y el carácter festivo. Aprovecho para deciros que, por ejemplo, no sé si con la OCG alguna vez habéis visto estas trompetas. No, utilizamos otras. O los coros que cantan, si os habéis dado cuenta o pertenecéis a coros, cantan sin vibrato, cantan un sonido muy directo, y veis cómo suena, es algo espectacular. En los últimos años, el estudio y la investigación sobre cómo eran las prácticas musicales en otra época ha sido fenomenal, hasta el punto de que obras que conocéis muchísimo, solo os pongo una y ya nos vamos, que ya va siendo hora, hoy me he colado, pero como no me decís nada, yo sigo, pues la sintonía de Eurovisión sí la habéis escuchado, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado la sintonía de los programas de Eurovisión, no? Carrera, sintonía y Eurovisión, no. Como suena la música de estos periodos, ha cambiado muchísimo cuando se ha investigado cómo eran los instrumentos, cómo se cantaba, las localizaciones, dónde se hace. Mirad qué cambio entre lo que hemos escuchado casi toda la vida, ¿no? Que suena muy bien. Esto es... ¿Os suena, verdad? Esto es la fanfarria de una obra de Marc-Antoine Charpentier, el sucesor de Lully en la Ópera de París, que es el Te Deum. Pero el sonido es un sonido a orquesta de después, unos timbales con fieltro, yo qué sé, yo será que estoy acostumbrado a otras cosas, pero para que veáis cómo en los últimos años la misma música, aunque la partitura es la misma, ha cambiado una barbaridad. Mirad la misma obra, y ya sí que prometo que me callo y nos vamos, hecha con instrumentos de época y con un carácter mucho más basado en investigaciones de la época. La misma obra, esto es un audio, pero escuchar. Lo mismo. Cambia el cuento, No es que los primeros lo hicieran mal, lo hacían teniendo en cuenta los conocimientos que había de las prácticas interpretativas en la época. Pero es que esto ha cambiado un montón.
Y si nosotros vemos esto en un vídeo, nos damos cuenta que es que los instrumentos han cambiado un montón. Mirad, esta es otra versión. Este ha estado aquí en Granada, en los festivales. Mirad qué instrumentos y cómo suena todo. Mirad qué auditorio. Instrumentos que no, a lo mejor no, flautas barrocas, tiorbas del siglo XVII, hasta los arcos son distintos, si os fijáis, no son los arcos modernos, las cuerdas son de tripa, estos no son contrabajos, son violones, es que ha cambiado todo, ¿veis? Solo 3 cuerdas y eso está hecho de tripa de animal. Ese hombre sus 85 años los lleva divinos también. Y veis una orquesta grande. Esto se hacía en la época de Luis XIV. Y esta obra que tiene este carácter tan solemne, se solía interpretar al principio de todas las obras. Imaginaros el momento en el que el rey, la reina y su séquito entraban en el lugar de honor de la iglesia o de la ópera. Estaba todo el mundo allí. Y esto, aunque es una fanfarria, nosotros lo vamos a usar hoy de coda. Si os parece bien, nos vamos, que nos van a regañar, como tú dices. Es que se me ha ido totalmente. Pensaba que habíamos empezado a 7:30. 7:30, yo me he empezado a las 7:05. Menos mal que hoy me habéis traído agua que me hace mucha falta, María. Me la voy porque la vuelvo más para ver. No sé, espero que os haya gustado la sesión de hoy y nada, el jueves nos vemos. Muchas gracias.